Escuchas a Héctor Rosales en radio. Me escuchas este 17 de junio del año 2024. Comenzamos con notas rápidas. Hoy es el día número 16 después del golpe de la manipulación electoral realizada por la corrupción de López Obrador, ingentes cantidades de dinero, un derroche de dinero como no se había visto nunca en la historia de este país, con tal de corromper las instituciones electorales. Y hoy, como dedicarle su debido tiempo, pues los medios de comunicación a hablar de la mujer que mató el convoy de Claudia Sheinbaum, los escoltas de seguridad que iban a alta velocidad, se pasaron un alto y terminan generando un choque terrible en la Moncloa, pues no. En Coahuila no hablan absolutamente nada de eso. No es un tema prioritario para ellos, ni tampoco las denuncias electorales, ni tampoco denunciar el peligro de la sobrerepresentación. Todos los medios de comunicación corruptos le están siguiendo el guión a López Obrador. El guión que les escribe el fin de semana es lo que te recitan este día lunes 17 de junio. Como yo no formo parte de la sociedad ni en alianza con ellos, vamos a ver cosas realmente distintas. En este día 16 después del robo electoral, se revela que tenían la misma fuente, el mismo día, la misma hora, el mismo segundo, los resultados electorales a favor de Claudia Sheinbaum y en contra de Xóchitl Gálvez. Es prácticamente imposible que unos resultados se suban a una plataforma digital con sincronicidad milimétrica, sincronicidad por nanosegundos, quise decir, al mismo tiempo. Escuchemos qué es lo que dice el hacker que grabó a Dámaso López, narcotraficante del cártel de Sinaloa y por tanto aliado a López Obrador, que denuncia que era el jefe de Omar García Harfuch, jefe de la policía de Claudia Sheinbaum. Bueno, ahora vamos a revisar el archivo en la última columna que dice cuántas fueron cotejadas. Ni siquiera el 30% fue cotejado. Y pues eso está muy raro porque pues al final esto nos dice que sin cotejar fueron muchas menos. Lo que nos comparte en la descripción de este video dice 400,000 votos automáticos como robots por el software que al mismo minuto en diferentes celdas rellenan las casillas electrónicas, voto de extranjeros, personas en prisión preventiva, es decir, personas que sí son delincuentes pero a los que todavía no se les dicta una sentencia como tal pueden votar, voto anticipado y otras que no se entienden pero que significan el 100%. El 100% de las actas solo fueron cotejadas 34,904 de las más de 171,000 actas del PREP desde el 3 de junio, un día después de la elección amañada. Esto me huele muy mal. Es un megafraude electrónico o cibernético y es la base de todo el conteo que puede ser ignorado o subestimado. Por eso deben de impugnar, los partidos de oposición deben de impugnar. Nosotros ya hicimos lo prudente denunciando esto, pero esto tiene que pasar pues por la confirmación, el análisis de las autoridades electorales. Tiene que ser sometido para que tenga, tiene que ser evaluado por las autoridades. Debemos de luchar porque se le dé una validez y una consecuencia legal vinculatoria, porque teniendo miles de millones de pesos para desarrollar software bien hecho, hacen esta basura los que han realizado la estructura del PREP y del precargado, ahora le llama también así el precargado, con anticipación por los votos extranjeros y de personas en prisión. Fueron físicamente enviados, enviados físicamente y cayeron en manos tramposas, que los cargaron con un software que ni siquiera conocemos, que no sabemos, y rápidamente en el día del conteo se ingresaron estos, por decirlo de alguna forma, dice goles extra, esta información
de este importante hacker que, como les he dicho, colaboró en la denuncia y en la detención de Dámaso López, alias el licenciado. Por si no fuera suficiente ingresar 203,000 errores como trampa a otros partidos, en especial dice al PRD. Dice que el PRD a lo mejor si hubiera conseguido el mínimo de votos para seguir subsistiendo y que esto también sería su desaparición producto de una manipulación. Que sin cotejar fueron muchas menos. Aquí va a aparecer. Ok. Dice que encontró. Bueno, es que me está tomando las blancas también sin cotejar. Nos informa que aparecen 135,000 como sin cotejar. En comparativa, nos enseña pues todos los datos de las casillas que sí fueron debidamente evaluadas y contadas, que aparece con distinta hora, distinto momento en el que se dieron a conocer estos resultados en la plataforma digital del INE. Menciona además que es sospechoso que no debería de existir la casilla electrónica, la casilla en el extranjero para voto de ciudadanos que están en otro país, porque una de estas casillas electrónicas aparece con más de 10,000 votos. 10,832 para ser exactos. 10,832. Están controladas por un software. Les pido paciencia porque sí es mucha información. Esta creo que es prisión preventiva. La VP y RPP, no sé. Es una electrónica VPP. que solo deja 1,000 votos. Acta pre, pues es me imagino que las que son físicamente. Vamos a poner tipo de documento para que aquí aparezcan. Y bueno, aquí se dan cuenta que igual tienen misma hora, mismo minuto, y ahí aparece 3 de junio de 2024 a las 18:19. 18:19, 18:19, 18:19. O sea que es automatizado. Todo coincide. El que dice hora de captura con hora de verificación. O sea que se pasaron no puede ser el mismo. La verificación, porque lo hicieron automático. Acopio, que es enviar el mensaje. Captura, pues es digital. Y verificación. Vaya, que lo importante son estas 2 horas. La hora en que se recibe, se registra. Y la hora en que se registra no puede ser la misma, tiene que ser distinta. Entonces nos fuimos acá a las columnas más pequeñas, donde están los votos, y encontramos, se quitados un para movernos más rápido. Por ejemplo, votos asentados, sin dato, pero por acá ya empiezan los de 999 automáticos. Nos da que cotejadas, bueno, aquí perfecto. Ahí está. 404,000 votos automáticos. 404,000 votos automáticos. No lo he contado porque son los asentados, pero 404,332 votos automáticos a favor de Claudia Sheinbaum. 404,332 votos para Claudia Sheinbaum. Repito, 404,332 votos automáticos. Se recibió y se registró a la misma hora, lo cual no puede ser. Me imagino que por ahí está todo, parte del fraude, parte de los datos, que eso es muy importante. Fíjense, aquí estamos en la última columna y nos marca lo mismo. Esta es la última fila y nos va a marcar lo mismo. Que tiene la misma hora. Aquí ya cambió con este. 2:14, 2:18, 1 minuto. 11:47, hasta por acá llegaron casi 1 minuto de diferencia, nada más en lo que llegaba a cargar todos los datos. Pero son 404,000 votos automáticos. Y como quién lo coteja, o sea, la pregunta es, ¿lo coteja la computadora o por qué está tan cargado? Esos votos pueden ser inventados. Gracias, compartan por favor. A la mecha. Muy buena información. Esto, bueno, pues lo dejo ahí en mi cuenta de X, en @allrighthr. Esta información fue enviada a @JJ Díaz Machuca, a Pedro Ferriz, a Melissa Belli. También se envió una copia a Adela Micha, a Aristegui Noticias, a Libro Negro, a J. Jesús Esquivel, a Memo Salinas, es decir, a ver, Memo Salinas sí es... Tiene 37,000.4 seguidores, o sea, forzosamente alguien tiene que verlo.
lo envía también a Marco Levario Turcot, lo envía a Xóchitl Gálvez, al señor Guadalupe Acosta Naranjo, dirigente del Frente Cívico Nacional, a Jesús Zambrano, a Carlos Loret de Mola, a Latinus, a Ricardo Salinas Pliego, incluso lo envía vamos a revisar el archivo al comunicador, al presentador de radio, René Franco. Esto se tiene que presentar ante el Instituto Nacional Electoral. Bueno, no, ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Vamos con nuestra siguiente nota. Reportan como desaparecida a la madre buscadora de Sonora, Cecilia Flores. Se confirma que habría desaparecido en su camino de la Ciudad de México a Querétaro. Pues comunican a través de su cuenta oficial: pedimos a las autoridades que hagan lo necesario para localizar a Ceci Flores. Ustedes saben dónde está su refugio, que una puerta no les impida entrar. Reportan colectivo 10 de marzo, Asociación Civil en @C103R, dice: reportan familiares de nuestra compañera Ceci Patricia F., fundadora de Madres Buscan, que desde ayer por la tarde salió de la Ciudad de México con rumbo a Querétaro y después de 15 horas no se ha comunicado a través de su teléfono celular, el cual aparece como apagado o no disponible. Pedimos al mecanismo MX de protección, obviamente activistas, a la Fiscalía General de la República, a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, a la Secretaría de Gobernación, a la Guardia Nacional y al presidente de la República, López Obrador, su intervención para encontrarla y garantizar su integridad física. Hay que recordar que Ceci Flores ha sido constantemente atacada, insultada por el presidente López Obrador. Pues con anterioridad también han intentado desprestigiar su imagen, a pesar de que ella ha encontrado más de 2.400 osamentas, restos humanos, que han dejado en fosas clandestinas grupos criminales. Las amenazas del crimen organizado contra Cecilia Flores son muchas, debido a que los restos que ella encuentra, pues posteriormente se integran en carpetas de investigación criminal. Y todo esto ha sido de lo que ha intentado ocultar pues el régimen de López Obrador. Recordar que también ella encontró recientemente en la Ciudad de México fosas clandestinas. Se supo eso en las elecciones, por ahí antes de las elecciones, se trató de ocultar un poco. Un caso previo dijeron que no era verdad, pero retiraron todas las cosas, así que no podemos darle como tal fiabilidad, debido a que el fiscal de la Ciudad de México, Ulises Lara, trabaja enteramente para Morena. Bueno, pues gran polémica porque el futbolista francés Kylian Mbappé pues se ha estado metiendo o se está intentando meter en la política en el mismo sentido que las mafias sindicales comunistas, que lo aborrecen y que le gustaría pues verlo destruido, ¿no? Porque acuérdese que los comunistas siempre han predicado que el fútbol sería una herramienta de manipulación. Yo no digo que no, una herramienta de manipulación política, pero ellos lo llevan su odio a un extremo de eliminar incluso estas prácticas deportivas, porque no les conviene que las utilice un régimen pues cristiano, de derecha. Y entonces, como las elecciones no favorecen a la mafia de Emmanuel Macron, presidente de Francia financiado por los Rothschild, pues ocurre que este famosísimo futbolista de 25 años de edad, que pertenece al Paris Saint-Germain, un equipo de fútbol famosísimo, el más importante de Francia, que es propiedad de una nación islámica llamada Qatar, pues dice Mbappé que es necesario atacar a la derecha, que pide que no se vote a favor de la derecha, representada por Marine Le Pen, que ha arrasado en las elecciones previas a que Emmanuel Macron disolviera la Asamblea Nacional de Francia. Bueno, pues el caso de este futbolista se está convirtiendo en algo muy polémico, en primera porque pues no es una persona que tenga los estudios o los conocimientos, ni tampoco es la autoridad necesaria para opinar sobre temas de política. El señor Mbappé es un hombre de raza negra, es hijo de inmigrantes a Francia, y se entiende que defiende el punto de vista de sus jefes, de sus patrocinadores de Qatar, porque Qatar es el dueño del Paris Saint-Germain. Se entiende eso perfectamente.
Tanto Qatar como Arabia Saudí pues son naciones islámicas que están plenamente de acuerdo con una política de colonización sectaria islámica en contra de Europa para pues pronto establecer a Europa, a Francia, a España, a diversos países de Europa como naciones islámicas, siendo esta pues la cuna de la civilización cristiana. La guerra o las cruzadas pues continúan, ¿no? A lo mejor ahora los europeos no piensan en hacer una guerra santa contra el Islam, pero en el Islam, que es una sociedad primitiva, violenta y peligrosa, pues siguen pensando como hace milenios, o sea, siguen pensando en que es necesario destruir el cristianismo, dominar y esclavizar Europa. Unas declaraciones muy horribles estaba escuchando durante el fin de semana de una televisora islámica egipcia llamada Memri, en que una mujer dice que los hombres islámicos pueden abusar de las mujeres y de menores de edad por la fuerza, si ellos lo quieren, porque pues dice que así está autorizado por su texto, por su credo, que es el Corán, ¿no? O el Corán, como le dicen. Entonces, bueno, pues esto es algo, por lo menos decir que es algo preocupante. En las últimas horas, incluso el padre Javier Olivera Rabasi comentó lo siguiente, dice, citando a Mbappé: necesitamos identificarnos con los valores de la diversidad. Esto quiere decir, pues, sexo homosexual, lesbianismo, cosas así. La tolerancia y el respeto, hacernos indiferentes a lo que está mal. Pidiendo a los jóvenes que voten contra la ultraderecha de Francia, dice Mbappé, Kylian Mbappé. Dice, háganle caso al exnovio de este señor que se llamaba Mario Corrizo. Hoy se hace llamar Inés Rau. Esto es algo muy interesante porque, sobre todo durante el Mundial de Fútbol, Qatar, los argentinos estuvieron denunciando o estuvieron haciendo burlas de que Mbappé sostenía relaciones sexuales con un hombre que ahora se hace llamar mujer, es decir, Mbappé sería homosexual. Vamos a escuchar esto, por ejemplo. Vamos a escuchar esto del señor Mbappé, que obviamente que si se está tratando de meter en la política, tendrá que aguantar pues también las consecuencias de ser político. Buenas tardes a todos. Sí, ya les he comunicado. Creo que estamos en un momento muy crucial para la historia de nuestro país. Hay que saber distinguir las cosas y tener sentido de las cosas. Dice, el euro ocupa un lugar muy importante en nuestras carreras, pero creo que ante todo somos ciudadanos y creo que no debemos de estar desconectados del mundo que nos rodea, y menos cuando sabemos que estamos en un momento muy importante de la historia de nuestro país, una situación nunca vista. Por eso quiero dirigirme a todos los franceses y especialmente a la generación más joven. Creo que somos una generación que puede marcar la diferencia. Fíjese, habla de marcar la diferencia y habla de reafirmar la fortaleza de un sistema opresor y asesino que ha estado dominando Francia y Europa. ¿Desde qué? Desde finales de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Desde 1945 para acá. Dice, hoy podemos ver muy claramente que los extremos están a las puertas del poder y tenemos la oportunidad de dirigir... regresamos. Y tenemos la oportunidad de elegir el futuro de nuestro país, supongo. Y por eso hago un llamamiento a todos los jóvenes para que vayan a votar, para que tomen realmente conciencia de la importancia de votar. Espero que mi voz tenga el mayor peso posible, porque el país, necesitamos identificarnos con este país, necesitamos identificarnos con nuestros valores, que son valores de diversidad, tolerancia y respeto, y eso es inimaginable, y confío en todos los franceses. Sé que hay bastantes jóvenes que dicen sí, pero un voto no va a cambiar nada, al contrario, cada voto cuenta y eso es algo que no hay que pasar por alto. Espero de verdad que hagamos la elección correcta y que sigamos. O sea, llama a reafirmar el sistema opresor. Bueno, en esta publicación que hago a través de mi cuenta de X, les dejo la lista de todos los patrocinadores del Paris Saint-Germain y se van a dar cuenta que, bueno, de inicio, ¿no?
el equipo de fútbol tiene el nombre de un alquimista, cosa curiosa. Pues entre los patrocinadores que se encuentran son gente muy poderosa, pero así de poderosa también es gente siniestra que arrastra infinidad de delitos. Una es una cadena de hamburguesas de logo rojo con amarillo, otra es una aerolínea islámica, otra es una marca de ropa llamada Dior. Ustedes sabrán de quién es propiedad. Ustedes sabrán también que el gobierno de Ruanda pide que vayan muchos turistas a Ruanda. Bueno, hay un banco llamado QNB, entre muchas otras marcas y patrocinadores lo suficientemente influyentes como pues para ejercer presión, violencia, censura en contra de diversos comunicadores. Y eso es lo que hay detrás, ¿no? Lo que hay detrás de Mbappé es eso. No crean que es otra cosa. Y hablando de cosas más cercanas, hablando de cosas realmente importantes para nuestro país, pues otra vez Grupo Televisa, o mejor dicho, las corporaciones de Emilio Azcárraga Gallán y de su vicepresidente Bernardo Gómez caen en descrédito. Porque en vez de estarnos hablando de las cosas importantes de la corrupción electoral como la que acabamos de presentar durante el 2 de junio, pues insisten en llamarnos insisten en lavarnos el cerebro o tratar de lavar el cerebro a la gente diciendo que ya es definitivo que Sheinbaum es la presidenta de México y que eso no se puede cambiar. Hay gente que todavía está escéptica, yo soy uno de esos escépticos también. Durante una entrevista que realizó Carlos Loret de Mola para W Radio al propagandista Jorge Ramos, que es el conductor principal de la mafia Univisión Televisa, porque se fusionaron con la bendición o maldición de López Obrador, presidente de la República, que autorizó esa fusión multimillonaria. Pues dijo lo siguiente, y para que lo tome en consideración, si usted votó por el Partido Acción Nacional, si usted fue uno de los 25 millones de personas que votaron por la alianza PRI-PAN-PRD, pues Jorge Ramos nos dice esto. Dice que somos nadie. Así lo deja perfectamente claro, que usted y yo, que votamos por esos partidos, no existimos. Dijo que hoy nadie quiere votar por el PRI ni por el Partido Acción Nacional, que por todo lo que hicieron. Bueno, Jorge Ramos no comenta nada de la corrupción de los peores delincuentes que estaban en esos partidos y que se pasaron para Morena. Dice que nadie quiere estar relacionado con eso que es antiguo. Dice que pues el México hoy tiene la esperanza de tener a Claudia Sheinbaum. Dice que ella representa un enorme cambio, una evolución del país y que en su nuevo libro considera retratar lo que era antes el sistema político y que ahora tenemos algo completamente distinto. O sea, como que él está tratando de decir que es algo favorable. Bueno, pues durante la entrevista Jorge Ramos habla de que tiene una hija antes de volverse sodomita, antes de volverse homosexual. Cuenta que tuvo varios divorcios, que intentó ser deportista olímpico, que también fue músico y cosas por el estilo, pero lo que no cuenta es que es un furibundo ateo, que es muy favorable al socialismo, que está elogiando a la dictadura de López Obrador al decir que México es una democracia plena, que todo está muy bien en México, que aquí no hay problemas de ninguna dictadura. Las declaraciones que da para W Radio, que es además otro medio, al menos un medio en el que tiene participación la mafia de Emilio Azcárraga, principal socio de López Obrador, y un empleado suyo, pero desde los Estados Unidos de Norteamérica. Recuérdese, por ejemplo, nunca lo olvide, que Grupo Univisión o la televisora Univisión y Univisión Radio pues le daban espacio a los propagandistas de López Obrador desde aquel entonces, desde hace ya muchos años. En el sexenio de la corrupción de Enrique Peña Nieto, Univisión llenaba de odio a los ciudadanos mexicanos contra todos los partidos de oposición y elogiaban al tirano López Obrador. ¿Cómo hacían esto? Un propagandista mafioso llamado Rubén Luengas, que es otro de la mafia mediática de López Obrador, como es el caso de Julio Astillero, como es el caso de Álvaro Delgado, como es el caso de, ¿cómo se llama este otro? Jesús Escobar Tobar, todos ellos que son comunistas, militantes marxistas. Este señor Rubén Luengas hacía propaganda tanto para la cadena de propaganda Univisión
como Telemundo, lugar en el que sigue obviamente ocupando un lugar importante Jorge Ramos. Jorge Ramos, que se ha prestado una y otra vez para hacer uno que otro show propagandístico en la mañanera de López Obrador, cuando sabemos que a los periodistas reales se les niega el acceso. ¿Por qué se le puede permitir a un corrupto como Jorge Ramos, que es un militante del aborto, la sodomía, la transexualidad infantil, el consumo o legalización de todas las drogas? Es un ser francamente siniestro, Jorge Ramos. Y eso de que no existimos 20 o 25 millones de habitantes, de ciudadanos mexicanos que votamos por la oposición, no porque amemos mucho a la oposición, sino porque lo vemos como un medio para debilitar la tiranía narcotraficante y socialista que encabeza López Obrador y su candidata marioneta, Claudia Sheinbaum. Pobre de ese loro comunicador, de esa cotorra llamada Jorge Ramos, porque pues auténticamente podemos decir que su credibilidad va en picada. Y sobre todo tratar de golpear a las personas más sensatas, que son las que dicen, bueno, no voy a estar escuchando no voy a estar escuchando a los propagandistas de López Obrador que se cuentan cada historia loca, todo sesgado a favor de la tiranía. Voy a escuchar un medio de comunicación que se supone que tiene patrocinadores serios, que se supone que es un medio imparcial, pues se encuentran con algo como Grupo Televisa y con alguien como Jorge Ramos, y de plano es mejor cerrar los oídos y no escuchar ni adquirir tales contenidos impresos. Bueno, pues hoy habla, por ejemplo, Arturo Villegas sobre cómo es que México se ha deteriorado a nivel mundial con la dictadura de López Obrador. En los gobiernos anteriores, sin lugar a dudas y de manera indiscutible, más allá incluso de los indicadores, podemos concluir que había menos inseguridad. México se encontraba dentro de las 25 economías emergentes más vibrantes de todo el mundo. Nos invitaban a las cumbres internacionales importantes, porque se consideraba que México tenía un papel a nivel mundial. Todas esas propuestas las ha rechazado López Obrador porque quiere a México aislado. Se estaba buscando, se tenía mejor dicho, una economía estable. No teníamos estos desajustes inflacionarios que ahora estamos viendo. El aeropuerto de clase mundial estaba en proceso de construcción. Teníamos un poder judicial que, si bien la Fiscalía nunca hemos podido decir que sea completamente independiente, al menos la Suprema Corte de Justicia de la Nación podía pues contradecir al presidente. Ya ven que le tiraron su reforma de militarización a Enrique Peña Nieto, por ejemplo. Y ahora López Obrador decía, porque yo soy López Obrador, a mí no me la van a tirar. Pues también, porque eso no es correcto. No es correcto que los crímenes de la Guardia Nacional pasen a ser protegidos por la Sedena. El INE era un organismo independiente. Mire, tan independiente fue el INE que pudo ganar la presidencia el narcopresidente, el hoy narcopresidente. Había un Fonden, un fondo de desastres naturales. Había un seguro popular y Peña Nieto, dice, era un estadista. Bueno, ahí entre comillas, ¿no? Pero al menos siempre tuvo una postura más institucional que López Obrador, indiscutiblemente. Pero no hay que olvidar que es Enrique Peña Nieto el que le entrega el país en un pacto corrupto a López Obrador. Tampoco podemos desechar eso. Arturo Villegas es quien comenta esto, obviamente desde su punto de vista, publirrelacionista, mercadólogo, y dice ser militante de una derecha fuerte y responsable. Vamos con nuestra siguiente nota. Por cierto, los invito a que escuchen el programa, la columna especial en audio que hice para mi cuenta de BitChute acerca de esa importantísima saga de películas que ahora estoy tratando como de explicar o de codificar lo que plantea las películas de Cazafantasmas de 1984, 1989 y del año 2021. Tengo entendido que hicieron ya incluso una continuación, no sé qué tan buena sea después de 2021. A mí me parece que la de 2021 cierra muchas interrogantes y contiene también otros mensajes importantes. Hoy algunas personas se quejan de que las películas ya no son tan buenas como antes, que están explotando la franquicia. Al menos lo que yo vi en la versión de 2021 sigue conteniendo el mismo espíritu de esa franquicia, transmitido por evidentemente el hijo
de Ivan Reitman, que es el autor de pues tan espectacular serie de películas. Lamentablemente se comenta que un hombre se arrojó del 6º piso frente a Bellas Artes, o sea, no en Bellas Artes, sino en el edificio del Sears. Fíjese que había comentado algo precisamente de ese edificio, porque está junto al edificio de La Nacional. No sé si conocen el edificio de La Nacional, pues ese edificio fue hecho por un arquitecto de nombre Montesinos Popham. Él era un liberal, era hijo de un militar y también de una mujer estadounidense. Hizo pues varias construcciones, ¿no? Varias construcciones importantes en la Ciudad de México. Uno es el edificio de La Nacional, que era el edificio de las oficinas de una aseguradora. Pero ocurre que este edificio, en la parte de arriba, está inspirado en un templo demoníaco. Está ahí junto a la Torre Latinoamericana. Lo que usted ve en la parte de arriba, que tiene una forma tan extraña, tan singular, pues es un templo satánico, que se le conoció como el Templo Mayor, donde los antiguos brujos mexicas asesinaron miles de mujeres y niños. Bueno, pues el edificio de la parte de arriba se inspiró precisamente en eso. Montesinos Popham era un empleado del expresidente satanista grado 33, Plutarco Elías Calles, que persiguió fuertemente a la Iglesia Católica. Es el que desencadena la denominada Guerra Cristera y es el fundador posteriormente del sistema de partidos de manipulación, de partido de unipartido, que era el PNR, el Partido Nacional Revolucionario, con la alianza del embajador de Estados Unidos. Montesinos Popham también hizo el Salón Tesorería, desde el cual actualmente el dictador López Obrador, igualmente un masón grado 33 anticristiano, pues transmite mentiras, falsedades, calumnias, amenazas, todo lo que sea pues pervertir o dañar la mente de las personas. Desde ahí él se la pasa hablando como entre 1 o 2 horas de todas sus elucubraciones y mentiras, de sus falsificaciones de la historia, repitiendo las clases de la Secretaría de Educación Pública de la SEP. Entre muchas otras cosas que hace López Obrador, ritos satánicos también ahí en toda la zona del centro histórico de la Ciudad de México, Palacio Nacional, pero también recuérdese que detrás de la Catedral Primada de México se encuentra las ruinas del satánico Templo Mayor, donde se calcula que hay miles de cráneos de las víctimas ensartados en lanzas, eso que se le conoce como Zompantli. Ahí el narcotraficante López Obrador le entregó el bastón de mando a la bruja santera Claudia Sheinbaum Pardo, que contrario a lo que muchos andan diciendo, esa señora no es judía, tampoco es mexicana. Esta señora pertenece a algo que conviene en llamar una simpatria, miembro de la sinagoga de Satanás. Ella no es como cualquier otro ciudadano judío con el que usted haya tenido contacto, no. Ella pertenece a una élite que es instruida para dirigir el país hacia las peores condiciones. Por eso es que era de tan vital importancia al narcopresidente cumplir con su pacto de imponerla en la presidencia. Están muy molestos en el partido Morena porque no les salió como ellos esperaban. O sea, ellos gastaron una ingente cantidad de recursos y se encuentra así. Con unas severas dificultades para tener legitimidad, no tiene legitimidad. Han intentado por todos los medios ocultar esto de la mujer que mató en el accidente que ocasionó por andar a altas velocidades el convoy de Claudia Sheinbaum en la Moncloa, Coahuila. Indescriptible entonces decir lo que puede pasar en nuestro país por estas imposiciones de poder y sobre todo también por tener un régimen ilegítimo, corrupto y que cada vez enfrentará más problemas de estabilización, por lo cual se hará más represivo. En este momento pues sigue en curso, las cosas no han cambiado. A nuestras espaldas el día viernes se publican estas 2 leyes que atentan contra nuestros derechos, que es la ley de amparo, que elimina la suspensión preventiva, en ciertos casos que tengan que ver con los intereses del narcopresidente únicamente, y una ley de amnistía que le permite al dictador presidencial liberar a cualquier criminal que quiera sin importar la gravedad de los delitos que haya cometido. Entonces fíjese cómo todos estos acontecimientos, todos esos hechos
tienen un hilo conductor en común. Y para la mente que es inquieta, imaginativa, fresca, feliz, porque así tiene que ser una persona, encontramos que yo no tengo registro, al menos yo no sé de otro edificio que tenga las características o que haya sido inspirada su construcción en un templo satánico, en un templo de adoración demoníaca, como es el caso del edificio de la Nacional y que además el arquitecto haya participado en tantos eventos. Por eso es que yo les decía que le encuentro relación, le encuentro mucho parecido, puede ser una casualidad, ¿no?, con la película esta de los cazafantasmas del año de 1984. Acuérdense del arquitecto masón Ivor Shador, que era un seguidor de un demonio llamado Gozer, que construye un edificio en Central Park de Nueva York, que es en realidad una especie como de antena de silicio que acumula toda la energía negativa y emanaciones demoníacas de energía de todo el mundo. Es una cosa bien interesante lo que escribió Ivan Reitman, el director de cine, el autor de esta fabulosa historia, que ha dado una franquicia para muchas otras cosas. No tengo yo conocimiento, bueno, a lo mejor uno o dos otros edificios que se habla que son representación de algo demoníaco, pero en particular este que está ahí en el centro de la Ciudad de México siempre me ha llamado poderosamente la atención. Usted seguramente lo ha visto. Está junto al Sears, que es propiedad de Carlos Slim, junto precisamente frente al Palacio de Bellas Artes. Vamos con otra nota, pues López Obrador emprende una nueva operación para defender a otro delincuente, y en este caso es Samuel García. Samuel García, del partido Movimiento Naranja, gobernador del estado de Nuevo León, dice López Obrador que lo va a proteger en todos sus delitos. Recuérdese que él también es corresponsable de la muerte de 9 personas en la tragedia de San Pedro Garza García, en que un templete se cayó y aplastó y acabó con la vida de 9 personas, dejando más de 200 heridos. Ese evento de Maynes corrupto pues también implica a Samuel García. Samuel García, que es acusado de robarse un cerro junto con su esposa Mariana Rodríguez, también de amenazar de muerte, gravísimo, a los alcaldes de oposición, que pretendía obligarlos a pasarse a su partido. Pues López Obrador no cambia su comportamiento, a él lo que le interesa es proteger delincuentes. ¿Qué fue lo que dijo López Obrador? Bueno, López Obrador, según la revista Proceso, defiende a Samuel García y dice que es víctima de acoso y de fuertes presiones. Ahí tienen a su ídolo López Obrador defendiendo a un junior corrupto, que es Samuel García, un tipo que es racista, clasista, que por cierto que asiste mucho al Foro Económico Mundial. El jefe del Ejecutivo Federal, el corrupto López Obrador, pidió a la Fiscalía General de la República abrir una investigación contra todos los opositores a Samuel García, porque dice que es objeto de ataques y que también sus colaboradores son objeto de ataques. Nuevamente López Obrador pretende utilizar la corrupción de Alejandro Gertz Manero contra el Partido Acción Nacional. Vamos con nuestra siguiente nota. Mire, Morena, como le dije durante el fin de semana, hizo una encuesta amañada en la cual le sale que el 99% de los ciudadanos mexicanos están a favor de destruir la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y hoy todos los loro comunicadores, Joaquín López Dóriga, Carlos Loret de Mola, no hacen sino repetir la misma nota una y otra vez. ¿Qué quieren que les diga? Pues eso es un fraude. Eso no es algo representativo. A ver, comunicadores, por favor, tengan un poco de cordura. ¿De cuándo acá una encuesta hecha por un privado, como es el caso de Morena, un particular, tendría vinculación? Por favor, dejen de decir cosas que no van. Eso es una tontería, simplemente es un capricho del tirano comunista López Obrador. Es más, previo a que se hiciera la famosísima encuesta, dijo López Obrador que aunque saliera que no, imposible que salga que no, se destruiría el Poder Judicial. ¿Ya? O sea, no vamos a estar repitiendo una nota vieja y anacrónica, porque sabemos que así es con el con una dictadura que no respeta a la voluntad popular, que no le interesa. Bueno, y aquí esta nota nos llega desde Uruguay,
pero la observación que hace el señor Gustavo Zubia, así se llama, es muy importante, porque los comunistas, y sobre todo los que se dicen sociólogos o maestros de doctrinas o ciencias sociales, que yo les diría de pseudociencias sociales en muchos sentidos, pues se ensañan en decir que los peores criminales de este país y de todo el mundo son víctimas de la sociedad. Eso es una falsedad. Hemos llegado a esa estupidez creyendo que los muchachos adentro de las cárceles son todos recuperables y son pobres muchachos que han sufrido una infancia dura. Por favor, por supuesto que han sufrido muchos de ellos infancia dura. Y están los que no sufrieron una infancia dura y decidieron delinquir porque es negocio. Cuando una cosa es negocio, se decide llevarla a cabo. Entonces hemos deteriorado el Estado, hemos deteriorado la... No solo eso, sino que cuando una cosa es negocio y no encuentran una fuerza que se oponga, dicen, puedo y recontrapuedo delinquir. La policía se corrompe y hay corrupción actualmente, pero es terrible ver los mecanismos de corrupción. Hay mecanismos activos. El propio policía puede querer una ventaja. Y hay mecanismos pasivos. Usted al policía le dice, sé dónde viven tus hijas, sé a qué horas... ¿Y ese policía va a poder cumplir su formato policial? Las cárceles hoy son un relajo vivo que están contenidas por un cerco perimetral policial, militar, en el caso de las cárceles más conocidas, pero en la interna han destrozado los principios de jerarquía. Hoy funcionan y gobiernan verdaderas maras vinculadas sobre todo al narcotráfico, y las autoridades carcelarias siguen soñando con que vayan a plantar tomates, que vayan a hacer rehabilitación en madera. Por favor, estupidez tras estupidez con las muertes de policía y el crecimiento de esta situación real de desamparo para la población y desamparo para la policía. Entonces hay que modificar esto de una, y hay que modificarlo duro, con racionalidad, pero duro, así que no nos quejemos cuando haya que hacer esto. En otras palabras, abandonar todas las pseudodoctrinas de psicólogos y sociólogos que dicen que nosotros tenemos que pedirle perdón a los criminales, que porque somos la sociedad que les engendró, que les hizo malvados. Fíjense nada más. Muy buen punto, les repito quién es, quien dice esto, Gustavo Zubia, desde el Uruguay. Vamos con nuestra siguiente nota, es algo de Denise Dresser, politóloga mexicana, que exhibe pues las fotografías de este señor Mario Delgado, presidente de Morena, que le pide a los ciudadanos mexicanos que sean pobres, miserables y muertos de hambre, mientras él pues se toma botellas de champán y está con mujeres hermosas, siendo él abominable, repugnante, de solo verlo parece una especie de sapo. Ninguna mujer en su sano juicio, menos estas señoras que se ve que se alquilan o se venden por muy poco, perdón, no se venden por poco, se venden por mucho dinero, pues están con él. Es una cosa muy lamentable ver los lujos groseros de los delincuentes de Morena, en tanto que Morena sostiene campañas como esta. Sostiene que 1,000 pesos le debe de alcanzar a una familia con un hijo, esposa, papá, para vivir toda la semana. Incluso van haciendo una cuenta de cómo es que toman los peores productos, los de más baja calidad, los que ni siquiera son leche como Nutrileche, pues ahí en su canasta, en lo que van a comprar en una de esas tiendas de autoservicio. Mientras tanto, ¿usted cree que Mario Delgado o que los hijos de Mario Delgado toman Nutrileche? No. Mario Delgado vive en un departamento, por cierto, de la Ciudad de México que tiene un valor superior a los 40 millones de pesos. Denise Dresser escribe esta breve columna que dice que, pues para la gente que tenga que ser consultada para una destrucción del Poder Judicial, dice no se le debe de preguntar si están a favor de la reforma, se les debe preguntar lo siguiente: ¿está de acuerdo usted con el surgimiento de una nueva casta dorada de Morena, sí o no? ¿Está usted de acuerdo con la austeridad republicana para que sea ignorada y los miembros del partido Morena tengan lujos como Mario Delgado, sí o no? ¿Está usted de acuerdo en que Claudia Sheinbaum cierre los ojos ante las denuncias de corrupción de sus colaboradores, sí o no? Es el caso, por ejemplo, del corrupto Arturo Saldívar, exministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que tenía una cuenta en Banorte, banco del grupo Atlacomulco, aliado a López Obrador, que cobraba los más de 600,000 pesos por
amenazar jueces y por tratar de tirar procesos para liberar criminales. ¿Está usted de acuerdo en que Morena replique los peores vicios del Partido de la Revolución Institucional y el Partido Acción Nacional, sí o no? ¿Está usted de acuerdo con que el pueblo pierda sus derechos, pero que la clase política mantenga ahora nuevos privilegios? ¿Está usted de acuerdo con predicar pobreza franciscana, pero vivir como un fifí en un acto de hipocresía constante? Sí, como por ejemplo los hijos de López Obrador, ¿no? Ya les dije que ellos no compran en sus tiendas, no compran Nutrileche, ¿sí? Para empezar. ¿Está usted de acuerdo con que cuando se acabe el agua, Mario Delgado asegure el abasto de champán de marca BV Cliquot con la que bebe aquí? ¿Cómo la que bebe aquí? ¿Está usted de acuerdo con todo eso? Pregunta Denise Dresser. Y vaya que es una pregunta, es una serie de preguntas muy bien realizadas, muy adecuadas. Vamos entonces ahora con las principales portadas. Les recuerdo que también ya está disponible en mi cuenta de BitChute. Creo que no. Entonces lo ven en mi cuenta de Rumble. Ya está disponible. Sí, ya está disponible en mi cuenta de BitChute. El video que hacemos comentando sobre la película I Come in Peace de 1990. Ya saben que yo comento una que otra película que me parece importante. No propiamente del contenido de la película, sino relacionando las imágenes o los mensajes de la película con cosas reales y alarmantes de nuestro tiempo. Como todo mundo sabrá o tal vez no, en México hay el surgimiento de muchas sectas que hablan sobre tener contacto con los supuestos ángeles, sectas charlatanas como la de Sara Alejandra Otero, que falleció por cierto el año pasado 2023, recibieron apoyo propagandístico, como muchas otras sectas, por parte de Grupo Televisa, para seguir esta clase de cultos que no son cristianos, no son en ningún sentido cristianos. Entonces tómenlo en su consideración, también ver ese importante video, I Come in Peace, también se le conoce a esta película como Ángel de la Oscuridad, Dark Angel, y trata esencialmente de un extraterrestre narcotraficante que droga a seres humanos y posteriormente los priva de la vida, extrayéndoles endorfinas de la glándula pituitaria que pretende vender como droga en su planeta de origen. Pero todo el arte, la imagen del personaje antagonista, del villano principal, que es este extraterrestre, y estoy plenamente seguro de que el director de cine se está basando en otras cosas. El director Craig R. Baxley se está basando en algo que tiene que ver con el presente. Y por eso es que el personaje antagónico lo comparo con el denominado Alanizo, que supuestamente era el extraterrestre que Sara Otero decía escuchar. Y si le parece que es una locura, solamente recuerde que la actriz Silvia Pinal era parte de esa secta y le dio mucha promoción a las cosas de Sara, lo mismo que otros presentadores de noticias y televisión. Televisa ha promocionado a muchos líderes sectarios de carácter no cristiano. Iniciemos entonces con pues las portadas de los principales periódicos de la vida nacional en México. El Universal, pues no habla nada sobre la corrupción electoral. Compromete López Obrador a los priistas a unirse al IMSS Bienestar. A los gobernadores de Coahuila y Durango los amenazaron y dijeron que tienen que ceder todo el sistema de salud de sus estados a la locura del IMSS Bienestar. ¿Para qué? Para que la megafarmacia les robe las medicinas y las lleven hasta allá al Estado de México, a un municipio que se llama Huehuetoca. Ahí las tienen guardadas, ahí para que no tenga acceso el pueblo de México a ello, pero para que el presidente pueda decir que tiene todas las medicinas a su disposición. Supera a la Secretaría de la Defensa Nacional, la Sedena, a la Guardia Nacional en todas las tareas de seguridad. Destaca en decomiso de drogas y de armas y en detenciones. La Guardia Nacional no tiene la capacidad para enfrentar al crimen organizado, denuncia experto. Una excelente columna de Daniela Wachauf
como siempre, Daniela es de los buenos periodistas que tiene el periódico El Universal aún. No me extrañaría que sufra de censura también en algún momento, o que le digan que algunas columnas sencillamente no las puede presentar. Brindan esperanzas en neuropediatría. El Centro de Rehabilitación Infantil de Tuxtepec, esto en Santa Teresa Papaloapan, inició sus operaciones en diciembre pasado y es una esperanza para los niños con problemas de neuropatías. Alianzas y éxodo a Morena acabaron con el PRD. Dice que los mejores delincuentes, o peores, no, serían los mejores delincuentes que estaban en el PRD con López Obrador, pues se fueron al partido narcotraficante Morena. Tras el niño viene muy latosa la niña, fenómeno climático, la llegada de este temporal de lluvias que ha afectado. Por cierto, que la ayuda a Chetumal llega a cuentagotas, llega poca. Y sigue existiendo el reclamo por parte de los ciudadanos de que no existe el Fondo de Desastres Naturales. Vamos con la portada del periódico Excelsior. ¿Qué nos dice Excelsior el día de hoy? La administración del Fondo de Retiro para los Afores reportan plusvalías de 82.831 millones de pesos en mayo, con lo que suman 50.991 millones de pesos de ganancias en lo que va de este 2024. Contraste climático: mientras que en Huejutla, Hidalgo enfrenta una sequía histórica, en Quintana Roo llueve. Pues eso no es tan diferente a lo que ha ocurrido en otras décadas, ¿sí? Porque son fenómenos como cíclicos, pero hablamos de 20, de 10 o de 20 años que se repiten esta clase de situaciones. Registran más de 1 millón de migrantes, 5 meses. Más de 1 millón de migrantes en 5 meses. La mayoría de los extranjeros en condición irregular de origen venezolano han ingresado a México. Son 2.992 menores de edad los que registra también el Instituto Nacional de Migración. Por cierto, que sigue impune el crimen cometido por el titular de dicho instituto, señor, ¿cómo se llamaba? Francisco Garduño, que es el responsable de que 40 migrantes fueran quemados vivos en Ciudad Juárez, parte de la corrupción de López Obrador y que goza de impunidad. Dice que la aerolínea corrupta, subsidiada por nuestro gobierno, por nuestros impuestos, Mexicana de Aviación, dice que quiere ampliar sus rutas al extranjero. Dice que Mexicana prevé ampliar servicios internacionales, la llegada de 20 nuevos aviones de marca Embraer, a su flota. Que estos son costos multimillonarios que le está cargando López Obrador al país y de los cuales no tenemos ninguna ganancia. Vamos con el panfleto La Jornada, diario amarillista de López Obrador. Crecen fracturas entre Netanyahu y la cúpula militar. ¿Será que lo están traicionando? Pero este no es el tema importante. El tema importante serían las masacres en nuestro país. Han asesinado a niños y eso no le importa al diario La Jornada. Dice también: gobernadores de Coahuila y Durango apoyan al régimen de López Obrador, son de oposición. Rebasadas la Conagua y las leyes de ramo ante la sequía. Desoyó el PRD en 2014 la voz de alarma de Cárdenas. ¿Cuál voz de alarma si es un delincuente que siempre ha trabajado para López Obrador? La inversión extranjera quita el primer sitio a las remesas. Imperativo que Rusia esté en discusión. Postura de la Secretaría de Relaciones Exteriores de México. Rechaza México y 12 países acuerdo de cumbres sobre la paz en Ucrania. O sea, siempre apoyando a dictadores y asesinos, como es el caso de Vladimir Putin y Nicolás Maduro. El Milenio: Dante, ya somos fuerza nacional. Pues yo, hasta donde veo, parece que va a desaparecer el movimiento naranja. Dice que es la opción ante Morena en el 2027. Ajá. Sigue soñando, Dante. Sequía pone en riesgo 40% de la producción de mango, esto en Chetumal por la inundación. Grupo Lala ve un México próspero con el régimen corrupto de Claudia Sheinbaum. Eduardo Triclo, Eduardo Triclo, del Consejo Administrativo de Grupo Lala, confió en México en un futuro positivo con la satanista Claudia Sheinbaum. Qué bueno que no compramos ningún producto de Grupo Lala. Sabotaje, ¿no? Sí, podemos llamar a un boicot contra esa empresa por estarse postrando ante el enemigo.
que si algo ha querido destruir López Obrador, pues es la producción del norte, de la denominada cuenca lechera, ¿no? Creo que ahí tiene sus instalaciones Grupo Lala. Reforma dice pierde 100,000 millones de pesos por invasión china. Por invasión china, sí. Denuncia la Canaco afectaciones por contrabando, que ya no quieren que la gente pueda comprar cosas a China. Oiga, mire, yo sé que China es una dictadura y todo lo que ustedes quieran, pero no pueden tampoco exigirle a la gente que consuma cosas de un determinado lugar si son más caras y de una calidad inferior. Abucheos y gritos y regaño de AMLO, esto en Lerdo. Gobernadores de oposición fueron abucheados por las órdenes de López Obrador y él mismo dice que no deben de abuchearlos. Este gesto vil, salvaje, pues siempre lo hemos visto con López Obrador. Los gobernadores lo que debieron de hacer es armarse de sus propias personas y abuchear a López Obrador, como lo hizo, por ejemplo, ese gran gobernador de Tamaulipas, el señor Francisco Javier García Cabeza de Vaca. Cocaína en charolitas de bambú. Una pequeña charola de bambú con un montoncito de 2 gramos de cocaína por 8,000 pesos. Más de 5 popotes de plástico por 100 pesos. Era, perdóneme, la oferta principal para los socios de un club llamado Cielo y Tierra, ubicado en el viejo edificio de la calle San Jerónimo en el centro histórico. Ahí en el centro histórico. O sea, no puede decir que Claudia Sheinbaum y su policía no tenía conocimiento de esto, si lo que dice Anabel Hernández es que ellos cortaban la coca y la distribuían. Lidera Pemex en gas sucio. El gas de baja calidad es lo que principalmente produce y vende ahora Pemex, ya que el petróleo pues está desplomado y la refinación también. En varios casos, pues la petrolera tiene un gas de baja calidad, esto lo revela México Evalúa. En 2022 la petrolera mexicana tuvo emisiones por más de 780,000 toneladas de metano, un aumento de 320% respecto a las emisiones registradas en 2018. Y acuérdese que el metano es sumamente perjudicial para la salud de todos. De todos es muy perjudicial, pero eso no le importa evidentemente al narcopresidente. Vamos con nuestra siguiente nota, El Financiero. Mantiene México sin cambio su prima por riesgo, dice Banjico. Fundamentos macro del país van a seguir acompañando periodo volátil, aumenta cobertura por incertidumbre. Bueno, en otras palabras, traducido al cristiano, al castellano. Banjico sigue con la obsesión de gastarse más de 255,000 millones de dólares, tengo entendido, para tratar de ocultar por unos meses la destrucción económica que generan las reformas de López Obrador. Optimista, dice, 67% tras el triunfo de Claudia Sheinbaum. Una de estas encuestas amañadas por El Financiero dice que la gente está optimista, el 67% de las personas. No se dice optimista, se dice irrealista. Y además, estas encuestas, perdóneme, pero ¿quién sabe a quién encuestan? A mí no. El Economista dice, centro y norte de las zonas del país más afectadas por la sequía que daña la producción agrícola. Hasta el 80% de los sembradíos del estado expuesto o en estado expuesto han sido afectados. Esto lo reporta Banjico. Maíz, aguacate, algodón y caña son los cultivos más afectados por la escasez de agua. Empleo manufacturero rompe racha de nuevo de 9 meses y ahora va en descenso. En mayo, Afores alcanzan sus mayores plusvalías. México pide incluir a Rusia en las negociaciones por la paz. Sí, pero solo que se les olvida que son los que están disparando bombas contra la ciudad de Kiev e intentan dejarlos sin electricidad y comida, pero bueno, eso es lo que dicen ellos, que puede haber paz. Paz como la que no ha llegado tampoco para la Franja de Gaza, ¿no? Porque el gobierno de Israel ya dijo que no le va a hacer caso al organismo diabólico de la ONU y que va a seguir con su lucha contra el grupo terrorista islámico Hamás. Diario de Yucatán dice, una semana de lluvias, combinación de varios factores mantendrán las precipitaciones en la península, alto potencial ciclónico en el Golfo de México, prolifera la medicina chatarra.
Cláusula facilita importaciones de medicamentos chatarra autorizados por COFEPRIS. La proliferación de esta medicina chatarra pone en riesgo la salud, advirtió la Asociación Mexicana de Industrias de Investigación Farmacéutica, conocida como AMIF. Esos productos no han sido evaluados por la COFEPRIS, es lo que denuncia principalmente. El problema se detonó por la cláusula que permitió la importación de estos fármacos, sobre todo diciendo que era una autorización de uso de emergencia. Se recuerdan de lo que ocurrió en 2020, ¿no? La denominada pandemia no solamente autorizó las inyecciones, sino que también autorizó de manera irresponsable medicamentos patito. Por su parte, la Unión Nacional de Empresarios de Farmacias, la UNEFARM, indicó que el país, las pérdidas anuales por esta situación han alcanzado los 32,000 millones de pesos. O sea, está afectando el empleo de los ciudadanos legítimamente mexicanos. Ucrania consigue éxito en Suiza. Volodymyr Zelensky logra la paz. Logra que la paz se vea como un asunto de importancia global o de orden mundial. Pero es que yo tampoco estoy muy seguro con que Zelensky esté buscando la paz, sino que más bien quiere apoyo para enfrentar a Rusia. ¿Cómo detectar a los niños genio? Puede confundir algunas de las señales con incluso una persona no inteligente, dice un experto. Un 3% de la población total de México podría ser un niño genio o podría tener un promedio, un coeficiente intelectual por encima del promedio. Se estima que al menos 900,000 niños en México podrían ser superdotados. Esto lo dice el doctor Andrew Almazán Anaya, director del Departamento de Psicología e Investigación del Centro de Atención al Talento, conocido como CODAT. Añade que en ocasiones los niños genio podrían presentar señales confusas para su mismo entorno, o sea que incluso podrían llegarlos a creer tontos. El doctor Almazán, con 5 maestrías y un doctorado, presentó recientemente un nuevo perfil del niño genio para México. También presenta otra cosa, dice: maestros parrilleros, suscriptores del diario, disfrutaron de una 4ª edición de Grill Night, en la que conocieron a diferentes técnicas de marinados para sus carnes. El Sol de México dice: detecta la Secretaría de la Función Pública atrasos y fallas en cancerología, en el área de tratar el cáncer. Oncología también se le llama. Acusan pacientes largos tiempos de espera, espacio físico reducido y problemas con las citas. Esto en el Instituto Nacional de Cancerología, conocido como INCAN. Otorga consultas alrededor de 15 minutos a pacientes con padecimientos relacionados con el cáncer. Otra de las notas es que atribuyen fuga de 12,522 millones de pesos, de pesos, no de dólares, de pesos, en inversiones por culpa de las reformas que impulsa la narcocandidata Claudia Sheinbaum y el narcopresidente López Obrador. Hoy se lleva el premio el periódico El Sol de México. Nos da 2 historias sumamente importantes. Una que es de interés general, que es la salud. Cancerología está destruido por López Obrador. Hay falta de empatía por parte del régimen. Y también nos revela que, contrario a lo que dicen los 2 panfletos corruptos, El Economista y El Financiero, no está llegando más inversión, sino que se acaba de fugar 12,522 millones de pesos por la intención de estas reformas que destruyen millones de empleos. México evita molestar a los rusos. Bien por el periódico El Sol de México. Hoy me gustó mucho, disfruté mucho de su portada. Muy bien redactada. Creo que tienen una visión periodística periférica, alta, y pues lograron distinguir, ¿no?, los temas que son de importancia de los que son paja, pero tampoco vi que hicieran denuncias de corrupción electoral. Ahí es perfecto. Periódico La Prensa: Bosque Chilango, invierte gobierno capitalino 10,000 millones de pesos en rescate de Chapultepec. Sí, pero primero vendieron la feria a alguien privado y no nos dicen cuánto dinero se generó.
Tren Suburbano ajusta tarifas, los incrementos van de 50 centavos a 1.50 pesos según el tramo recorrido. Advierte Batres que habrá mano dura contra bares que vendan alcohol a menores. Y contra los que venden cocaína como Sheinbaum no, ¿verdad? El Instituto Nacional de Cancerología otorga consultas 15 minutos a enfermos de cáncer. O sea, 15 minutos tienes que decir todo lo que tengas y si no, pues ya no te atienden en meses. Pide la Iglesia abolir el trabajo infantil de niñas, niños y adolescentes que tengan lugar en la escuela. Edomex dice que tiene una nueva división territorial, baja de 20 a 19 las regiones para una mejor atención. No entiendo mucho de eso, no comprendo bien a lo que se refieren. Sobre todo eso de denominaciones políticas. Periódico AM dice, anuncia Fiscalía detención de 2 autores de masacre. La Fiscalía del Estado de Guanajuato informó durante la noche de la detención de personas relacionadas con una masacre. Recuérdese la masacre de 4 mujeres y 2 niños en una vivienda de la colonia industrial, donde tuvieron una participación los elementos de la Guardia Nacional que no contaban con una orden de cateo y que se robaron las pertenencias de varios ciudadanos. Después entró un comando armado criminal, se cree que del Mayo Zambada, a asesinar a los familiares de un hombre que logró salvarse. Aquel día, minutos después de las 10 de la noche, hombres armados ingresaron a la vivienda que está en Pénjamo y dispararon contra 4 mujeres, una niña y un niño de apenas 2 años. Se escucharon muchos disparos, conté 15, pero no fueron seguidos, como que los hubieran matado uno por uno, dijo. Dijo Rosario, vecina de la zona. Otra vecina agregó que un grupo de la Guardia Nacional llegó a revisar el lugar y que después ocurrió esta agresión. Un día después de la masacre, la Fiscalía de ese estado, de Guanajuato, dio a conocer los nombres de las víctimas: Naomi Narayama, Araceli Ayeli Yarok y Ana Cristina. No dio a conocer los nombres de los menores de edad, pero confirmó que se trataba de una niña y de un niño. Jorge Guillén Rico, titular de la Secretaría de Seguridad y Prevención y Protección Ciudadana en León, aseguró que los elementos de la Guardia Nacional previnieron a las víctimas. Eso no es lo que dijeron ellos, dice que los amenazaron de muerte. Esto lo confirmó en una entrevista para la periodista Azucena Uresti en Fórmula Noticias, precisando que la información fue de un hombre al que aparentemente le buscaban sicarios. Y bueno, pues eso es lo que ocurrió. Pero, pues nuevamente encontramos a la Guardia Nacional relacionada en delitos graves, porque ha sido grabados robando personas, robando a ciudadanos. Y eso es lo que quieren militarizar, imagínense. Impiden panistas el control de las tranzas. Frenan diputados aprobación de cambios a la ley de contrataciones públicas. Pese al compromiso del Congreso, pesa más el rechazo de la coordinación jurídica del Poder Ejecutivo y la Secretaría de Finanzas. La reforma a la ley de contrataciones públicas, promovida por la Red Ciudadana Anticorrupción y presentada por la bancada del PAN en el Congreso del Estado el 1 de noviembre de 2023, no tiene fecha para ser dictaminada. Su aprobación está en el aire. Andrea González Pollack, presidenta del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción, hizo un llamado a que lo aprueben pronto. ¿Qué pedimos al Comité de Participación Ciudadana y Red? Pedimos autonomía del Poder Legislativo, que un trabajo que viene de toda una bancada, trabajado y analizado desde hace más de un año, con una propuesta de la ciudadanía, también de las instituciones públicas, sea escuchada y que genere los cambios, señaló en una entrevista para el periódico AM. Bueno, pues ahí urgen acelerar un proyecto de ley. Periódico El Informador dice: Jalisco crece en cobertura de salud. El Hospital Civil del Oriente y el nuevo Hospital de Cancerología encabezan las instalaciones construidas en esta administración de Enrique Alfaro, que dan buenos resultados. Happy los deja con la boca abierta. El trompo mágico mantuvo sus puertas abiertas por 2 décadas, pero ahora se convirtió en el Museo Jalisco Paseo Interactivo, conocido como Happy, un nuevo espacio a la vanguardia y con tecnología y también varios atractivos. La intención del descubrimiento de este estado, reconocer o conocer este estado. Jalisco. Conectar
Tlajomulco con la metrópoli, es la apuesta de Quirino. Bueno, pues esas son las principales portadas de los periódicos de la vida nacional. Y ahora solamente nos resta pues comentar rápidamente algunas de las notas rojas de nuestro país. Ejecutan 2 personas en colonia residencial Los Parques en García, Nuevo León. Fue ejecutado un técnico de celulares, esto en el Estado de México, en Comalcalco. La víctima fue identificada con el nombre de Gregorio Soberano, el cual se encontraba en el mostrador de su negocio cuando sujetos lo asesinaron. Asesinan también al hijo del expresidente de Metlatónoc y balean la casa del alcalde de Cualac. Se llamaba Sabio Ortiz, hijo del presidente municipal de Metlatónoc, uno de los municipios más pobres de los que se tenga registro en México, y al cual López Obrador los engañó con que los iba a ayudar y a cambiar su vida. Bueno, pues el hijo del alcalde, el alcalde se llama Felipe Ortiz Montealegre, su hijo Sabio Ortiz fue asesinado a balazos en el poblado conocido como La Loma Bonita. También ejecutaron a un custodio en el Cerezo número 3. Sicarios gatilleros ingresaron a su casa, lo asesinaron, se robaron el dinero y también una computadora portátil. Esto en Ciudad Juárez. Ejecutaron a un automovilista en la Gustavo Amadero, esto en Calzada de Guadalupe. La agresión fue directa y bueno, pues el hombre fue asesinado por disparos en la cabeza, en el cuello y también le dispararon en la cara. También ejecutaron un hombre que conducía un auto lujoso en la autopista México-Pachuca. Esto lo informa el periódico Central. Un grupo de personas armadas asesinó a un hombre que iba en un auto lujoso sobre la autopista México-Pachuca a la altura de Tecámac. La nota completa la encuentran en el periódico Central Hidalgo Irreverente. Bueno, pues otro asesinato de esta naturaleza violenta en un estado gobernado por Morena. Ejecutan a automovilista en Calzada de Guadalupe en la Gustavo Amadero. Este fue brutal, le dispararon pues, muchísimas, ¿no? En muchas ocasiones en la cabeza, en la cara, en el cuello. O sea, definitivamente querían a esta persona sin vida. En Guerrero ejecutan al alcalde electo de Copala. Los sicarios detuvieron el autobús en el que viajaba, lo bajaron y lo ejecutaron ahí, a un lado de la carretera. Noticia que nos comparte el medio de comunicación cipse.com. Bueno amigos, pues esto es todo por el momento. Con 1 hora 12 minutos vamos a cerrar con esta transmisión. Y simplemente recordar que tenemos nuestra oración y a Dios de nuestra parte. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos dejes caer en la tentación, líbranos de todo mal. Amén. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la lucha. Sé nuestro amparo contra la perversidad y acechanzas del demonio. Que Dios manifieste sobre él su poder es nuestra humilde súplica. Y tú, oh príncipe de la milicia celestial, con el poder que Dios te ha conferido, arroja al infierno a Satanás y a los demás espíritus malignos que vagan por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Gracias a ustedes, gracias a Dios. Hasta la próxima. Suscríbete a Héctor Rosales Oficial y recibe las últimas noticias y actualizaciones del canal. Gracias por tu atención, hasta la próxima.